Se trata de las primeras figuras humanas que tenemos de Tartesos. Hasta ahora, bueno, había figuraciones que aparecían pintadas en algunas cerámicas, teníamos alguna esculturita de bronce pequeña, ¿no?, como la famosa Astarte del Carambolo, pero no teníamos ninguna representación. Siempre se decía que Tartesos pues era una cultura que era anicónica, que era un culto, bueno, pues a la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero no, nos hemos encontrado con que un poco antes de la Dama de Elche ya se hacían este tipo de esculturas, ¿no?, con una belleza increíble. Son rostros que están idealizados, como se suele hacer en esta época. Estamos hablando de que estamos en paralelo a la época final de la época arcaica griega, y bueno, que tienen, ya digo, una idealización de esos rostros. Y lo más que nos ha llamado la atención, no ya la belleza de la propia escultura, ¿no?, de un artista realmente avezado, ¿no?, sino que las joyas que llevan son joyas tartésicas, es decir, no son importaciones directamente, ¿no?, sino que le han encargado a alguien hacer estas esculturas con las joyas que tenemos documentadas en Tartesos, ¿no? Por ejemplo, estas arracadas que llevan en los como pendientes, ¿no?, amorcillados, que también se llaman, que aparecen documentadas en Canchorroano, por ejemplo. Solamente hemos conseguido encontrar las cabezas, quizás sus cuerpos estén ocultos todavía en algún punto del yacimiento, quizá in situ, y en este caso pues también nos permitiese saber qué tipo de vestimenta llevaba la cultura tartésica, porque hasta ahora no tenemos ninguna evidencia que nos permita, por ejemplo, caracterizarlo. Don Manuel Pimentel, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, si hay alguien en España que ha publicado, editado, promocionado a todos los niveles de la cultura ese amor por el mundo tartésico que se representan estas figuras, eres tú, con la Almuzara y bueno, con un sinfín de iniciativas. Porque tiene algo, lo de Tartesos, que es diferente a hablar de otras culturas, ¿no te da la impresión? Hombre, Tartesos tiene todo el encanto, todo el aroma. Durante mucho tiempo, fíjate, se creyó que era puro mito, pero era un mito que aparece en más de 22 ocasiones en la Biblia. La plata del templo del rey Salomón venía de Tarsis, fíjate, los profetas hablan de la proverbial riqueza de Tarsis, por tanto siempre tuvo ese eco. Y hubo un tipo muy curioso, se llamaba Schulten, que admiraba a Schliemann. Schliemann descubrió Troya siguiendo la Ilíada. Todo el mundo creía que Troya era un mito, puro mito, y estaba donde dijo Schliemann. Y Schulten dice: la gente cree que la Tartesos es un mito, hay una realidad, yo la voy a encontrar. Y se fue muy épicamente al Coto Doñana, no la encontró, pero puso sobre la mesa, y era un alemán, como tantas veces ocurra, puso sobre la mesa una posible realidad histórica por aquel entonces, que es Tartesos. Hemos empezado a hablar desde entonces de Tartesos, y no solamente no hemos parado de hacerlo, sino que cada día interesa más. Bueno, lo que digo, hay arqueólogos, hay especialistas, hay un ámbito más poético, si se quiere, de relacionar Tartesos con una cultura, yo lo decía en la introducción, Manuel, que tuvo un gran desarrollo. Claro, la plata no es broma. Debía ser gente con riquezas, instalada en diferentes zonas de España que ahora vamos a conocer. Y es que hay muchos jóvenes que se incorporan al programa que no tienen por qué saber lo que para algunos era un clásico. No, si ya sabemos de Tartesos. Esto es una novedad increíble. Ahora ponemos el rostro. Pero, de alguna manera, eran muy poderosos y desaparecieron. Por tanto, tienen esa épica de la historia antigua de culturas que de repente se borraron de la faz de la tierra. Eso tan poético de las civilizaciones perdidas, ¿no? Vamos a situar Tartesos para quien no nos sigue. Tartesos es una civilización que nace de la relación de parte de la península con el mundo fenicio, el siglo 9, 8 a.C., situémonos 1000 a.C. y que dura hasta el 500 a.C. ¿Por qué tenemos conocimiento de Tartesos? Pues por las fuentes clásicas. Hay muchos textos que narran pues, nombres propios de reyes, Gárgoris y Abidi, Argantonio, Nórax, es decir, que queda los bueyes del rey Gerión, Hércules, que es otra cosa increíble, el héroe más importante del mundo griego, el superhéroe griego, como nuestro Capitán América o alguno de los superhéroes de Marvel, solo sale de su entorno 2 ocasiones, y las 2 vienen a Tartesos, a robar los bueyes al rey Gerión y a robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Tenía que ser un sitio muy especial en la antigüedad. Muy especial, muy especial. Ya quedó mitificado desde época griega y ese eco pues ha llegado necesariamente hasta nuestros días. Pero fíjate
Y vuelvo a Chulten porque casualmente estos días he visitado la Fundación Ortega y Marañón, que está en Madrid, que está muy bien, y allí está el primer ejemplar de la revista de Occidente, que es la revista importante, la más importante en su momento de Ortega, ¿no? Bueno, pues en el primer número hay un artículo de Chulten sobre Tartessos, la primera civilización de Occidente. En la primera revista de Occidente, que era un faro de la intelectualidad de la época, está Chulten. Está Chulten, para que vean la clarividencia de Ortega. Pero Chulten acabó como... Eso estaba más diseminado que lo que él pensaba. Él no encuentra una Troya nueva, ¿no? Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué? Él buscaba, muy influido por Troya, una ciudad, ¿vale? No la encuentra y cayó en el descrédito. Todo el mundo, bueno, esto es una locura, el romanticismo alemán, este descreimiento que tenemos los propios españoles, e hizo que Tartessos de nuevo cayera en el mito. Hablar de Tartessos es hablar de un mito. ¿Cuándo vuelve a ponerse en la mesa? Bueno, pues a finales de los 50, con un acontecimiento espectacular, que es el tesoro del Carambolo, que causa, bueno, un cerrito muy cerca de Sevilla, que causa un asombro tremendo. A partir de ese momento han empezado las evidencias arqueológicas que poco a poco, ¿verdad?, van perfilando ese mundo del cual nos queda todavía mucho por conocer. Bueno, con esta introducción, repito, Manolo Pimentel, claro, es que ha editado a todos estos investigadores en su editorial, ha sido un promotor de Tartessos. Hay algo, él siempre dice, ¿no?, y es una frase que hemos repetido muchas veces en el programa: todo más antiguo y muchas veces más misterioso y menos conocido. Si en otros países tuvieran esto, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentiste tú, que sé que has sido privilegiado especialmente en este de contar algunos secretillos, cuando había tesoros como el de la Liseda y otros, el Carambolo, que deslumbran, que hay que ponerse casi gafas, ¿no? O sea, es impresionante la orfebrería de esta gente que desapareció. Y de repente, no sé cómo te llega a ti, que por vez primera vamos a ver las caras de los míticos atlantes españoles. ¿Cómo te quedas? Asombrado, ¿no? Es un descubrimiento realmente importante. Yo lo conocí por azar, porque íbamos a grabar con Arqueomanía, como cada año vamos a las casas del Turruñuelo, porque es un yacimiento espectacular. No, hacen todo un rito. ¿Y cómo lo comienza? Con una gran hecatombe, que es la palabra griega, bíblica también, para transformar, ¿no? ¿El por qué? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se emplearon a fondo. Cuando, para que las personas que nos siguen entiendan, sacrificar un caballo, hoy no sabemos muy bien lo que vale. Pues en aquella época un caballo sería como un Mercedes 600, de los de 120.000 euros el coche, ¿no? Pues figuremos que ahora mismo el alcalde dice, vamos a inaugurar el ayuntamiento, a clausurarlo, y pone 50 Mercedes 600 y los quema, ¿no? Date cuenta de la magnitud de la hecatombe, esa palabra tan bonita que el uso ha hecho después, que deriva hacia catástrofe, pero inicialmente hecatombe, ese gran rito, ese gran sacrificio seguido por un festín para festejar algo muy especial. ¿Por qué lo hicieron? No lo sabemos, un misterio que tiene que resolver la arqueología. Y a Manuel le llega el chivatazo de que no solo hay templetes, no solo hay restos de animales, no solo hay esa especie de recuerdo del gran cataclismo final por algo, sino que hay una escala. Los nuevos enriquecimientos, ya después púnicos, romanos, etcétera, etcétera. Pero si alguien nos pregunta, y muchos, repito, jóvenes, que a mí es lo que me interesa, ¿no?, que tengan la llama de, nunca mejor dicho, la llama de la idea y de enamorarse de estas cosas que están en España, que son nuestras, que son únicas. Se puede hacer un mapa de la España tartésica, es decir, porque la idea de la Atlántida, que yo creo que no se puede desalojar de aquí, porque siendo hoy todo el mundo es marketing, todo es marketing, si fueran estadounidenses los que estuvieran en esto, siempre relacionarían con el mito Atlante, porque eso daría un eco enorme, incluso promocional, financiero, a cualquier cuestión. O sea, está relacionado con eso. Pero hay alguna franja, porque hemos oído como diferentes ubicaciones, ¿no? Para un poco difuso, para quienes no sabemos. ¿Dónde estuvieron estas gentes? A ver, inicialmente, Tartessos se asocia al triángulo Cádiz-Huelva-Sevilla, desembocadura del Guadalquivir, Huelva, donde están los yacimientos ahora mismo pues más antiguos, digamos, entre el Tinto, el Odiel y el Guadalete, ¿no?, con el Guadalquivir como eje central. Pero eso se fue extendiendo. El Valle del Guadalquivir es una unidad territorial, por tanto, el que está en Sevilla está en Córdoba y está en Andújar, ¿no? Es decir, pero lo que nos dice la arqueología es que su influencia se fue extendiendo y desde luego hay una etapa final, y por eso hay una exposición ahora que recomiendo vivamente en Alcalá de Henares, los últimos días de Tartessos. Quien esté interesado en estos temas, que vaya, porque es bellísima, y además unos vídeos muy bonitos del yacimiento de casa del Turruñuelo. Por lo que sea, parece que el estertor final, ese canto último,
lo produce el mundo tartésico en el Valle del Guadiana, valle vecino al Guadalquivir, que todavía tiene una cultura pues bastante similar, ¿verdad? Serían los últimos tartesos, por tanto. Estos serían los retratos de los últimos tartesos. Esto ya es siglo V a.C. y se interpreta prácticamente como el canto del cisne. Moría una etapa de la historia, moría una civilización para dar paso a otra, ¿no? Y moría como mueren los grandes, con grandes tesoros, grandes joyas y un gran rito de cierre, ¿no? No pasamos a la historia de cualquier forma, lo hacemos a lo grande. ¿Sabemos algo del idioma, del lenguaje, de la escritura? Hay escritura, es decir, hay, sobre todo en la parte más oeste, en Portugal, hay muchas estelas que tienen unos signos escritos, tienen letras, pero todavía no han podido ser interpretadas. Son letras que se asocian de alguna forma con la misma base que posteriormente tendrían el mundo íbero y por tanto tarde o temprano será pues, interpretado y leído. Pero lo curioso del mundo tartésico es que Estrabón, cuando llega, escribe que de todos los pueblos íberos, hispanos, todos los pueblos de la península, el más culto y antiguo son los tartésicos, los turdetanos, porque tenían leyes escritas en verso con más de 6.000 años de antigüedad. Es decir, fíjate si había ese canto a la profundidad histórica y a la cultura. Conocemos esa estela, conocemos esos signos, pero a día de hoy todavía no han podido ser descifrados. Oye, pues estaremos esperando noticias. Ojalá, Manuel, nos puedas contar qué va surgiendo ahí, si hay más pistas, porque esto es la misma sensación de una cultura extrañísima española, dejó la típica caja del tiempo y ahora los investigadores, que yo no sé la emoción que tienen que tener y por supuesto están invitadísimos, ya nos dejaron grabar Canchorroano y fueron amabilísimos, están como, bueno, ante esa especie de carcasa donde es como un museo. ¿Qué descubrirán? ¿Sabremos más? ¿Será el epicentro de un nuevo estudio? Yo lo que tengo claro, querido Manuel, es que si esto, repito, lo tienen franceses, americanos, hombre, del Reino Unido, ¿qué tendríamos? Figúrate. 28 series, 28 45 series, museos. Museos, libros, publicaciones, cátedras, en fin, ya sabemos cómo somos. Y aquí el que se está esforzando, y tengo que decirlo, para que esto se traslade en los libros, en su editorial, en Almuzara, en todo, pero no de ahora, de hace ya, podemos hablar casi de décadas, Manuel, reivindicando todo esto, es aquí el compañero y de Coste en Acta. Oye, si hay más noticias, esto es apasionante, a la gente además es que le encanta, porque estamos en un proceso de redescubrir las joyas que tenemos que superan cualquier ficción y seguiremos. Quizá en poco tiempo, Manuel, quizá en poco tiempo tengamos nuevas noticias de la morada de estos dioses o de estas figuras, de estos tartésicos que ahora les están mirando a ustedes. Y fíjate que a mí había algo, y esto es un poco claro, ya me conocen, ojo de buen cubero, pero algunas de las más toscas figuras íberas, Manuel, tipo la dama de Guardamar, había algo, lo hemos estado mirando tú y yo, pero algo, no sé, como un recuerdo de la nariz y los labios similar. Claro, lógicamente tiene que haber conexiones, ¿no? Sí, sí. Todavía la piedra no se ha analizado. La arqueología es que te dice hasta de dónde viene la cantera, ¿vale? Están a la espera de analizar la piedra, es calcarenita, y también podremos saber de dónde fue extraída. Pero a día de hoy la hipótesis principal es que son escultores locales. No es Estaban pintadas, por cierto. Estaban pintadas. Todavía se ven restos de policromía en algún zarcillo y todo. Manuel, gracias, y cuando haya más cosas lo contamos aquí, como tú sabes, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a ti, por favor. Muchas gracias. En fin, los tartésicos y su imperio, desvanecido, riquísimos, controlando la naturaleza, domesticando, teniendo un nivel que en la Biblia no era cualquier nivel, sino algo poderosísimo. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver si los arqueólogos nos van recomponiendo el puzzle. Nos parece una aventura absolutamente maravillosa. Y yo no tengo que decir nada, pero tú muy bien sabes que en la arqueología a veces hay cosas que te impresionan. Tú cuando viste esas caras te impresionaron. ¿A ti no te da el impacto de que a veces, si de arqueología lo sabes todo, de que hay objetos, sobre todo cuando hay un rostro, una mirada, un algo, un cráneo, que parece que guardan el ánima de su tiempo, que no son solo un objeto? Hombre, con toda seguridad cualquier objeto guarda el ánima de su tiempo. Nos hablan no solamente de tema técnico puro, sino de forma de ver el mundo, de entenderlo, y está impregnada de esas emociones que vivieron, sin duda ninguna. Emociones sobre objetos, ¿no? Es que vamos un poco de eso, Manuel. Y voy a contar una historia que además sé que tú conoces perfectamente.